días, mis niños. Hoy en el área de matemáticas iniciaremos con las divisiones. Ya anteriormente hablamos del tema del reparto, ya que ese contenido era la introducción a la división. Entonces, hoy veremos paso a paso cómo realizar esta operación básica tan importante dentro de las matemáticas. De la división con números naturales. ¿Qué es una división? Es la operación con la que repartimos una cantidad entre partes. Recuerden que vimos el tema con anterioridad, el del reparto, y el reparto decía que vamos a dividir una serie de elementos entre dos partes o otras cantidades. El signo de la división es el siguiente. Se lee entre. Veamos entonces. 8 entre 2. 40 entre 5. Se lee de esa manera. Veamos entonces los términos de una división. Número 1, el dividendo. Es decir, la cantidad de elementos que vamos a repartir o a dividir. El divisor es la cantidad de partes iguales en la que se van a repartir esos elementos. El cociente es la cantidad de elementos que le corresponde a cada parte. Y el residuo o el resto es la cantidad de elementos que sobran o queda exacto. El residuo siempre es menor que el divisor. Veamos la imagen. Entonces, en los términos de la división, en la imagen dice que el número 12 es el dividendo, el número 6 es el divisor, el número 2 es el cociente y el número 0 es el resto. Continuemos. ¿Cómo dividir entonces dos números naturales? En esta oportunidad te voy a explicar cómo dividirlo utilizando una sustracción. Para dividir dos números naturales realizaremos entonces los siguientes pasos. Número 1. Escribimos el dividendo y el divisor separados por dos líneas. El dividendo, las dos líneas y el divisor. Y lo separamos el primer número con una coma en la parte superior. Número 2. Buscamos un número que multiplicado por el divisor, en este caso el número 2, dé como resultado un número igual o menor al número separado por la coma. Y lo colocamos en el cociente. Veamos el ejemplo. Un número multiplicado por 2 que dé 8 o se acerque al 8 va a ser el número 4. Número 3. Multiplicamos el cociente por el divisor y escribimos el resultado debajo del número separado en el dividendo. Veamos. La línea. Entonces multiplicamos. Un número multiplicado por el 2 que se acerque al 8 o que dé 8 sería el 4. 4 por 2, 8. Entonces colocamos el 8 debajo del 8 y procedemos a restar. Ok, para continuar la división debemos bajar el número siguiente, es decir, el número 6. Número 4. Repetimos los pasos número 2 y el número 3 hasta que el residuo sea menor que el divisor. Es decir, ahora vamos a multiplicar un número que multiplicado por el número 2 de 6 o se acerque al 6. Es decir, el 3. 3 por 2 son 6. Y lo colocamos debajo del 6 y procedemos a realizar nuestra resta. Entonces, esta división es una división exacta.
Entonces, dividir es repartir en partes iguales. Veamos los siguientes ejemplos. Después de haber visto el paso a paso de cómo hacer una operación de división, ahora vamos a ver unos ejemplos.